Hola, mi nombre es Antonia Parra y les voy a hablar del libro Cartas de amor a los muertos, de la autora Ava de la Ira. Antes de que nos adentremos en su historia, me encantaría decirles una cita muy preciosa de este libro. Dice así: crecer es doloroso. Muchas veces hay un mundo secreto que tarde o temprano hay que enfrentar, y se enfrenta mejor con la verdad y con ayuda. Ava de la Ira nació en Los Ángeles, pero pronto se mudaría a Albuquerque, Nuevo México. Cuando ya grande se licenció de la Universidad de Chicago y empezó a trabajar en la industria del cine. Su primer trabajo fue con Stephen Chbosky, el autor de Las ventajas de ser invisible, en la adaptación cinematográfica de esta. Ella era guionista y Stephen, al ver el buen trabajo que hacía, le recomendó que hiciera su propia novela. Él fue quien la motivó. Entonces de la Ira empezaría en 2010 a escribir su propio libro, 2 años después de la muerte de su madre. Sería su pérdida y su propio duelo lo que le inspiraría a escribir esta nueva historia. Su novela juvenil, Cartas de amor a los muertos, con un formato epístola, el cual tuvo bastante éxito, fue publicado en 2014, tardó más o menos 2 años y medio o 3 años en escribirlo, 1 año en revisión y finalmente publicación en 2014. En 2015 se traduciría al español y vendió sus derechos a más de 13 idiomas. En entrevistas con De Cinta y Papel, una revista uruguaya, y Publimetro, la autora comenta que el proceso de creación del libro fue en parte doloroso, porque tuvo que conectarse con su duelo, con cosas que quería evitar pensar muchas veces, para transmitir lo que la protagonista sentía, ya que Laurel, su protagonista, perdió a su hermana May. Entonces, para poder transmitir lo que se siente un duelo, tuvo que conectarse y enfocarse en lo que a ella también le dolía. Comenta que al igual que a Laurel le sirvió como método de sanación escribir cartas, para ella escribir este libro fue su método de sanación, fue su terapia. Y también cuando le preguntan sobre sus bandas favoritas, sus gustos musicales, menciona a Nirvana, artistas como Janis Joplin, Jim Morrison, Bob Dylan, artistas a los cuales hace mención en su libro. Bueno, en este libro todo comienza cuando la profesora Booster de literatura le da a su clase la tarea de escribirle una carta a una persona muerta. Laurel le escribe a Kurt Cobain, ya que su hermana era muy fan de Nirvana y él falleció joven al igual que ella. Durante esta carta se desahoga, habla un poco de su duelo, su interés amoroso y un poco de la separación de sus padres. Sin embargo, decide que hará otra carta y la siguiente persona que le escribe es a Amy Winehouse, pero cuando llega el día de la entrega, ella abraza su cuaderno y se queda con sus cartas. Sin embargo, ella nunca dejó de escribir cartas, escribía casi todos los días o todas las semanas. Artistas que habían fallecido jóvenes como su hermana, por ejemplo, Janis Joplin, Amelia Earhart, Heath Ledger, entre otros. A lo largo de las cartas, Laurel les describe a estos artistas su día a día, su proceso de cambiarse de escuela, lo que es vivir con padres separados, enamorarse por primera vez, hacer amistades, salir a fiestas. Y poco a poco podemos ver cómo logra abrirse. Cuando ella se abre, entendemos que muchas de sus inseguridades, muchos de sus problemas tienen un sentido, tienen una razón. Podemos ver que hay situaciones que le atormentan y no ha sido capaz de hablarlos. Se puede apreciar el miedo que siente de que el superar a su hermana signifique olvidarla. Cómo le afecta que su padre antes haya sido una persona cálida, alegre y ahora sea alguien completamente sombrío. El hecho de que su madre haya decidido mudarse a un campo para vivir su vida y dejándola ahí. El hecho de que ella quiera ser como su hermana, pero a la vez poco a poco vaya descubriendo su identidad. Quiero dar mi análisis de esta historia de forma breve para no dar ningún adelanto, nada. Padres de Laurel son personas que viven su duelo de forma muy diferente. La madre de Laurel decide alejarse, vivir su propia vida, hacer cosas que quería hace tiempo, mientras que el padre se queda ahí. Se vuelve una persona más fría, triste, y esto hace que Laurel se sienta sola. Laurel es una chica un tanto introvertida,
a la cual le cuesta hacer amigos, sin embargo logra formar lazos fuertes y tiene preocupaciones comunes de un adolescente. May, la hermana de Laurel, quien falleció unos meses antes de que empezara a escribir las cartas. Ella era una adolescente un tanto rebelde, se escapaba de noche, tenía un novio que era un poco mayor que ella, pero amaba muchísimo a su hermana, era una buena hija por lo que se menciona. Tía Amy es la hermana de la madre de Laurel y May. Ella cuida o le da almuerzo a Laurel de vez en cuando, está bastante pendiente y encontró a Jesús y es muy religiosa. Sky es el interés amoroso de Laurel, es una persona que a veces se puede sentir un poco cambiante, pero es una linda persona. Natalie y Hannah son muy amigas de Laurel, quienes la adoptan, por así decirlo, en su primer año escolar y le enseñan varias experiencias, la adentran en el mundo adolescente. Lo que más me gusta es que ninguno de los personajes de esta historia es 100% plano. Cada uno tiene, aunque sea una breve introducción o su contexto correspondiente. Son personas normales que viven situaciones correspondientes a sus experiencias y a sus edades. Hablemos de los temas que trata esta historia. La historia está contada desde la perspectiva de un adolescente y se siente como tal. Desde la primera carta podemos apreciar que Laurel es una persona a la cual le cuesta expresar sus emociones y también las invalida. La forma en la que le afectan ciertas situaciones se sienten reales y propios de la edad. Por ejemplo, cuando habla de la separación de sus padres, el sentimiento de soledad que expresa y lo mucho que añora cuando eran una familia. También cuando habla de su interés amoroso, Sky. Ella lo describe de una forma intensa, casi poética, los encuentros que tienen o cuando lo ve. Ambos sucesos están descritos de una forma que se siente real, una forma en la que se logra empatizar con Laurel, en la que se entiende el personaje, una forma conocida. Habla de problemáticas reales de la adolescencia, como por ejemplo el miedo a no adaptarse, el miedo a no hacer amigos, la dificultad que hay para hacer amigos, conocer personas, ansiedad social, que no lo menciona como tal, pero sí el miedo a salir de fiesta, el miedo a encontrarse con más personas. La sensación de tener que encajar en un estándar, experimentar cosas nuevas como salir de fiesta, probar alcohol, experimentar la sexualidad, enamorarse, son cosas que casi todos pasan o al menos ven durante su adolescencia. La característica de Laurel es que era muy observadora. Se percata de situaciones que le pasan a sus amigos, actitudes que tienen con ellos mismos o con su entorno, los cuales no le afectan pero aún así le preocupan. La forma en la que se tratan situaciones traumáticas. Laurel, como ya saben, a lo largo de las cartas se abre y habla de cosas que le afectan muchísimo, que le atormentan. Se puede ver cómo le cuesta decirlo y lo bien que lo recuerda. Cuando, por ejemplo, habla de la muerte de su hermana, ella estaba presente en ese momento. Ella cuenta lo que sentía, lo que veía, que no tiene claridad de qué fue lo que realmente pasó. Más adelante también comenta lo que pasó justo antes de ese suceso, lo que estaban haciendo justo antes. También menciona una situación de abuso, de cómo le afecta a su adolescencia y a su vida sexual. Cómo hablan de la superación y la relación con los padres. El paso más importante para Laurel es cuando logra aceptar la muerte de May, cuando logra perdonar y comprender a sus padres y pasan a tener una mejor relación. La forma en la que muestran la superación pasa por todos los procesos de duelo, pasa por todas las emociones que una persona podría sentir, por altibajos. Uno ve el esfuerzo que hace, lo mucho que le cuesta lograr una tranquilidad. Lo que más me gusta es que no lo hace de forma idealizada. No es que ella estaba triste, empieza a salir con amigos y ¡pum!, es feliz. No, vemos su proceso, vemos lo que le cuesta, vemos lo que le sucede. En cuanto a los lugares que aparecen, los escenarios de la trama son lugares bastante comunes y sencillos de imaginar, como por ejemplo el cine, una escuela, una casa. Tiene breves descripciones, pero que la verdad permite también facilitar la lectura, imaginarlo. Es bastante sencillo. Mi apreciación personal, en una escala del 1 al 5, realmente le doy un 5. Lo que más me gusta de este libro es que a pesar de que en la historia se tratan temas fuertes, no termina siendo trágico.
cuando habla de la superación, no lo hace de una forma superficial ni ideal. Muestra la lucha por sentirse bien y cómo a veces se siente que es imposible. Se ve el proceso de mejorar, retroceder, avanzar de nuevo, de superarnos. Es muy fácil empatizar con cada personaje de la trama, en especial con la protagonista. Es un libro que me hizo reír, llorar, pero por sobre todo reflexionar. Tiene citas tan memorables y no por nada es un libro recomendado por Stephen Chbosky, el autor de La ventaja de ser invisible, Jay Asher, autor de Por 13 razones, Gail Forman, la autora de Si decido quedarme. Incluso Emma Watson dijo que le gustaba el libro en varias entrevistas. Creo de todo corazón que es un libro que vale la pena leer. Yo cuando lo leí estaba pasando por una situación difícil y me ayudó muchísimo a reflexionar. Pero la segunda vez que lo leí fue la mejor, porque lo hice con una playlist que hay del libro, con las canciones que se mencionan a lo largo de la historia. Y de hecho les voy a dejar el código QR por aquí, por si lo quieren escanear. Antes de leerlo, por supuesto, hay que tener en cuenta la recomendación y sugerencia que es para mayores de 16 años. Entonces, a todas las personas mayores de 16 años les recomiendo Cartas de amor a los muertos. Cartas de amor a los muertos. Me encantaría despedirme con unas citas preciosas. No me decidí cuál, así que voy a decir dos. La primera: creo que el concepto de belleza no se reduce a aquello que es hermoso, sino a algo más, que es lo que nos define como seres humanos. Y la segunda, mi favorita: a veces actuamos de acuerdo con lo que sentimos internamente sin tener en cuenta el efecto que causaremos en los que nos rodean. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, lean el libro. Y si no, lean el libro. Hasta luego, que tengan un lindo día.